Es licenciado en letras, dicta talleres de escritura y publicó libros de cuentos como El asesino de chanchos, El oro que podía adivinar el futuro, La casa de los eucaliptus, y novelas como Los campos magnéticos, La maestra rural y su última novela, La masacre de Kruger. Y también publicó un poemario, San Francisco, y recientemente China Editora está publicando Los abetos, ¿no? Una novela biográfica sobre Samuel Beckett, bastante interesante también eso. Así que bueno, una novedad como para ya pasar el chivo, que no viene más. Bueno, esa fue mi breve introducción para que ahora vos nos vas a contar cosas que seguramente sean muy gratas de escuchar, porque tenemos como muchas preguntas acá con Kiara, pero invito a la gente también ya a sumar lo suyo por el chat. En principio, lo que queríamos preguntarte con Kiara es qué lecturas forman parte, ¿no? o que formaron parte de tu construcción como escritor. Bueno, eso va cambiando, ¿no? Es algo que uno va cambiando yo lo llamo dioses tutelares, que son como los escritores que uno quisiera ser, por un lado, y que a veces uno termina inconscientemente copiándole a otros, ¿no? O metiéndose en otras tradiciones, ¿no? Pero yo creo que la tradición es importante y que cada tanto uno tiene que pensar desde dónde escribo, ¿no? Desde quién escribo o en qué tradición escribo. Me parece que es algo, es una pregunta que uno tiene que hacerse conscientemente, ¿no? Porque Piglia decía que los escritores sin tradición son una tradición y quizás una peligrosa, digamos, ¿no? Lo que a mí me pasó fue que yo empecé escribiendo, si se quiere, realismo en un libro que se llamaba El asesino de chanchos, que era muy descriptivo. Digamos, yo empecé con poesía y la poesía era como una copia de la poesía de los 90, digamos, o como lo que me había permitido la poesía de los 90, que era cierta libertad temática, formal, ¿no? Al descubrirla yo desde Córdoba, me permitió eso. Después escribí un libro de cuentos que se llama El asesino de chanchos, que es muy... un poco quería mostrar los años 90 en mi vida, digamos, ¿no? Entonces era como realista, pero también un realismo deforme, digamos, un realismo desde cierto borde, si se quiere, ¿no? Y después yo había terminado letras y de alguna forma me había sacado esa mochila encima de estudiar letras, y retomé para mi segundo libro de cuentos ciertas lecturas que estaban prohibidas en letras, que tenían que ver con mi adolescencia y con la lectura que yo había descubierto como placer absoluto, que era el fantástico y la ciencia ficción y los géneros supuestamente considerados menores, ¿no? Por la academia, por lo menos en Córdoba en esa época. Ahora sí, pero en esa época decir que leías a Stephen King era una mala palabra, ¿no? Después ganó muchos premios y la academia no le quedó otra que incorporarlo al canon, digamos, pero en esa época era complicado, y yo decidí que quería incorporar esa clase de lecturas, ¿no? Lecturas iniciáticas, como, bueno, Stephen King, Bradbury, Horacio Quiroga, ¿no? Toda esa clase de libros que me habían fascinado, o incluso sobre Héroes y tumbas de Sábato, ¿no? que es un libro que también, o Cortázar, que digamos son autores que por ahí a algunos escritores les da vergüenza haberlos leído, pero yo los sigo bancando a morir. Y decidí incluir, digamos, con todo lo que yo traía del realismo, o sea, la capacidad de mirar, de mirar hacia afuera, incluir esos autores en mi escritura, digamos, ¿no? En mi tradición personal. De cualquier forma, yo soy de la idea de que, uno puede... la tradición es rara, ¿no? Porque
uno puede escribir terror, pero leer mucho realismo, que es lo que me pasa a mí. Creo que leo más realismo que terror puro, ¿no? Y a la vez hay escritores que trabajan con climas de terror y que no son escritores de terror puro, ¿no? No están pensados dentro del género, que a mí me interesan mucho, ¿no? La carretera de Cormac McCarthy, que es un libro anómalo para él, porque él es un escritor de novelas del oeste, digamos, muy bien escritas, no son cualquier novela del oeste, pero es un escritor que tenía como otro registro. A mí me fascina, es un libro que me encanta, ¿no? Y esa clase de escritores que no trabajan solamente el género, sino que lo ponen en tensión con otras cosas. A mí me interesa mucho, ¿no? No es simplemente la utilización del género heredada como una criba sobre lo que hacemos, sino también lo que le podemos poner de propio, ¿no? Que es una gran pregunta también a la hora de armar la tradición. Uno tiene que preguntarse desde dónde escribe, ¿no? Cómo revitalizar algo que de alguna forma es algo fijo y algo, ¿no? Como reglas medias estandarizadas, ¿no? Yo creo que los géneros en gran medida están para ser rotos o para que esos límites puedan estirarse, ¿no? No para respetarlos. Y a la vez, los límites siempre son productivos. Escribir con libertad total, y por eso hablo de la importancia de la tradición. Escribir con la libertad total, digamos, podés escribir sobre todo, a mí me moviliza más que tener obstrucciones, digamos, que tener límites fijos donde puedo moverme y límites que puedo estirar a la vez. ¿Está bien? Perfecto, muy interesante. Okay. Bueno, justamente lo último que mencionás es algo que reflexionando con Daniela sobre esta charla notamos con mucha claridad, por ejemplo, en la masacre de Kruger, cómo hay como una especie de rompecabezas de géneros. Es interesante eso. Y en cuanto a las temáticas en tu obra, ¿qué temáticas dirías que te interesa explorar o atravesar? Es difícil, porque yo creo que el tema, digamos, es siempre una cuestión compleja, porque uno tiene temas, ¿no? Pero después los lectores agregan temas que son mucho mejores. O sea, las interpretaciones de los lectores son mucho más interesantes que las que yo puedo hacer sobre lo que yo escribo, ¿no? Supongo que hay ciertos estados de experiencias de borde en relación a la percepción que a mí me fascina, ¿no? Y ciertas cuestiones que bordean la locura que a mí me gusta mucho trabajar y a las que vuelvo una y otra vez un poco inconscientemente. Yo creo que los narradores somos contadores de historia, no somos ensayistas, no somos clérigos, digamos, que tengamos que dar un mensaje. Entonces, el tema en ese sentido es medio lo de menos, digamos. A mí me interesa mucho más contar una historia y hacer vivir una experiencia al lector, que es algo que a mí me pasa con algunos libros, ¿no? Que son, más que libros, son experiencias que uno tiene que atravesar, y que a mí me interesa mucho esa forma de leer. No sé si es un tema, pero supongo que la locura es un tema, supongo que la pérdida de todo aquello que nos hace, entre comillas, humano, ¿no? Es un tema de nuestro costado civilizado. Supongo que me interesa eso también. Y en el fondo los temas que uno puede ver, digo, yo no soy mucho de leerme, excepto mi libro de poemas, que se olvidaron de presentarla. Pero me gusta mucho, es un libro que puedo releer de los míos. Probablemente sea lo mejor para
para mí la poesía es como la religión de la literatura, ¿no? Pero si pienso en lo que escribí, creo que en gran medida también los temas son los viejos temas griegos, digamos, ¿no? Desarrollados con mucha menos gracia, pero siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, lo que queremos amor, queremos tener la panza llena, le tenemos miedo al cuco en todas sus manifestaciones y consideramos que somos los buenos de nuestras historias y que el otro es el malo. No hay muchos más temas que esos, digamos, ¿no? O sea, estamos en una casa rodeada de monstruos, con la amenaza constante alrededor. Creo que esos son los temas, digamos, ¿no? Y queremos, mientras tanto, pasarla bien. No sé si hay mucho más que eso. Me sale mucho más en los talleres detectar los temas de mis alumnos que los míos propios, ¿no? Pero igual, de cualquier forma, para hacer, yo creo, la última versión de algo, uno tiene que tener un sentido posible, ¿no? Eso ayuda para que el texto tenga organicidad y como que se encamine, incluso formalmente. Pero en literatura también los temas son raros porque surgen de cuestiones, qué sé yo, si vos cambiás de primera a tercera, el tema del libro cambia. Es lo que yo les quiero decir a mis alumnos, les quiero hacer entender, ¿no? El tema depende de cuestiones formales también, que a veces son las que primero surgen, cuando uno está investigando y va probando a ver cómo sale, si sale bien, si sale mal. Entonces, yo nunca empezaría a escribir un libro con un tema, tipo, en este libro voy a escribir sobre feminismo. Me parecería un embole absoluto y total, ¿no? Es como las historias no son bajadas de temas, digamos, ¿no? Sino el tema surge de la misma historia, de cómo los personajes afrontan dificultades y las sobrellevan o no. Qué sé yo, en La Masacre, pónganle lo que hace el meteorito. La Masacre es un libro de clase B, digamos, es un libro como esas películas que veíamos los viernes en la noche en los 80. Pasa que está contado como si fuera un documental, yo uso como cuestiones de crónica para hacerlo más adulto, ¿no? Y darle mayor verosimilitud. Pero el tema es, si te sacan la delgada línea que a vos te aferra a lo civilizado, sos un salvaje de mente, digamos, ¿no? Sos un bárbaro. Bueno, ahí me responde justamente algo que te iba a preguntar respecto a por qué la elección de ese elemento, mejor dicho, de la estructura documental en La Masacre, ¿no? Claro, bueno, hay una cosa con la novela en general, que es que la novela, desde el Quijote, siempre quiso hacerse pasar por verdad, ¿no? Y sobre todo con estas cuestiones medio locas que trabajo yo, son como importantes, ¿no? Hacerse pasar por verdad. El Quijote ya era una novela, o sea, la primera novela de la historia ya era supuestamente un manuscrito que Cervantes había encontrado de un escritor árabe, qué sé yo, ¿no? Entonces, ya la primera novela, y a mí me interesan, como digo, esta clase de apuestas, onda, no porque sean mis escritores favoritos, pero sí porque son apuestas interesantes, onda Javier Cercas, ¿no? O Emanuel Carrere, que trabajan en el borde de lo real y lo ficcional, ¿no? Que, a ver, ahora que está de moda la literatura del yo y hacer pasar por importante nuestras pequeñas vidas intrascendentes, digo, yo lo que creo es que siempre hay ficción, sobre todo en la autoficción, ¿no?
donde uno no va a mostrar la parte más miserable, aunque quiera, ¿no? Los que hacemos terapia sabemos cómo funciona eso. Uno no va a mostrar la parte más miserable, ¿no? Porque ni siquiera la conoce a veces, o la puede ver. Y a veces en la ficción uno puede alcanzar lugares de verdad que no se alcanzan con la autoficción, ni con Facebook, ni con las redes sociales, digamos, porque nosotros vemos un posteo en Facebook y consideramos que eso es la verdad, digamos, ¿no? Que eso es más verdad que un libro. Minga. O sea, hay muchos libros que son más verdad que un posteo en Facebook. Entonces, yo creo que el concepto de verdad ahora otra vez está siendo como sacudido, y que mi idea de contar este hecho fantástico como una crónica, porque lo empecé escribiendo como digamos, yo hago muchas versiones y la primera versión era una novela más tradicional, pero no me la creía, ¿no? Entonces, de ahí fue surgiendo esta forma de contarlo como crónica, y tiene que ver con eso, con poner en duda, digamos, ya que la crónica se disfraza de ficción a veces, yo quería disfrazar la ficción de crónica, a ver qué pasaba, ¿no? Me interesa también el periodismo de no ficción, tipo Capote, toda esa onda, me encanta. Y él trabajaba sobre la entre comillas, verdad. Bueno, yo trabajaba el mismo procedimiento sobre la ficción y quería ver qué pasaba con eso también. Sí, es muy interesante. Sí, me imaginé que venía por ese lado, ¿no? De también trabajar la no ficción me parecía clave en este relato para lo que había que contar en la masacre. Exacto, además le dejaba como un centro de oscuridad y de misterio, que a mí me encanta, digamos. No me gustan las pelis de terror donde se explica todo, porque era todo un cementerio indio. Me encanta cuando me dejan una duda fundamental, y para mí el fantástico casi filosóficamente tiene que ver con una duda fundamental que no se te aclara, ¿no? Porque es que estás pisando de pronto el aire y, si tiene alguna función, es la de dejarte, la de poner en duda tu propia percepción, ¿no? Porque otra vez la locura ahí como Exacto. Elemento clave. Buenísimo. Sí, totalmente claro, eso es tu narrativa, sin duda. Y precisamente respecto al trabajo con la escritura, ¿no? Porque vos tenés cuentos, tenés novelas, ¿cómo es el trabajo? Quizás algo que te sea más fácil, el cuento o la novela, o cómo lo trabajás, ¿no? Directamente. Porque también algo importante es este tema de la pluralidad de voces que veo en la novela, ¿no? Como La maestra rural y de nuevo La masacre de Kruger. Sí. Bueno, pero estoy un poco harto de la pluralidad de voces. Quiero hacer una novela con una sola maldita voz. La próxima va a ser con una sola voz. Porque, no, es una forma también para mí yo venía de escribir cuentos cortos, entonces escribir novela como una suma de cuentos es una forma también para mí de hacérmela más fácil, ¿no? De cualquier forma la novela es todo y uno tiene que adaptar el género a tu potencial, ¿no? Como hace Puig cuando él dice, no puedo escribir una novela tradicional, tengo que escribir con la voz, ¿no? Puig estaba por escribir su primera novela y quería escribir una tradicional donde el personaje abra la puerta y se encuentra en tal situación, y no le salía, y después se puso a copiar la voz de uno de los personajes de su pueblo, un personaje real, ¿no? Cuando se dio cuenta tenía 30 páginas, ¿no? O sea, había escuchado, Puig para mí es uno de los grandes, ¿no? Le robo bastante, Puig, me encanta esa forma medio cinematográfica de plantear los libros y qué sé yo, y me encanta eso, de que el tipo dijo, en vez de yo adaptarme a la novela, voy a adaptar la novela a mí, porque la novela es un género tan amplio que puede abarcar como muchísimas formas distintas, y bueno, ya sabemos cuál fue el resultado. En mi caso sí, yo empecé trabajando
con estructuras muy abiertas, digamos. Venía del cuento, que siempre es una estructura cerrada, por lo menos yo trato de que sea una estructura más cercana al cuento clásico, digamos, aunque no absolutamente cuento clásico, porque eso ya me da un poco de cosita, pero sí más cercana, digamos, a Poe, ¿no? Y a esa estructura de cuento más redondo, o con un solo punto de tensión, digamos. Y cuando empecé a escribir La Maestra, que fue mi primera novela, empecé a trabajar digamos, tenía una idea, tenía un personaje, cosas que le había pasado, pero también me interesaba dejar misterio alrededor de ese personaje, y naturalmente venía leyendo mucho Bolaño, que a mí me fascina, Los Detectives Salvajes, esa onda que me parece una obra cumbre, y empecé a escribir monólogos sobre que a veces están cerca de estos personajes, de esta poeta de pueblo que le pasan determinadas cosas, digamos. A veces están más cerca y a veces muy lejos, digamos, son como gente que la lee o gente que conoció a una secta a la que ella perteneció, una cosa que se va como alejando de ese centro y que sin embargo me parece que funcionaba, ¿no? Y en este caso trabajé con formato documental. En La Masacre directamente, esto de ver documentales en Netflix me influyó, ¿no? Estos documentales sobre Wild Wild Country, ¿no? Que son hermosos y trabajan con esta idea de anunciar que algo va a suceder, algo terrible, que yo se la robé, ¿no? A ellos y a Carrie y Stephen King. Carrie tiene una cuestión parecida, que es entre las partes ficcionales, que son partes que le hizo agregar su mujer porque le había quedado corta en la primera versión. Su mujer la sacó del tacho de basura y le dijo: ponte a trabajar, maldito Stephen King. Y el tipo empezó a escribir todas estas partes que pertenecen al futuro, y donde dice, y hablan de algo que sucedió y nadie sabe qué es, ¿no? Algo terrible, que fue cuando se sacó Carrie. Y eso de ir mostrando lo que se acerca, ¿no? De trabajar con esa clase de suspenso, a mí me saca, me encanta, y entonces es lo que tomé, ¿no? Pero me gusta escribir ambas cosas. Un cuento es un poema, digamos, ¿no? En general trato de escribirlo lo más rápido que puedo. La primera versión, para mí, la primera versión de un cuento es nada, o sea, es porquería absoluta, vamos a ver, como la basura que hay que empezar a pensar para que se transforme en la segunda versión. ¿No? Yo soy bastante nazi en mi propia escritura, a veces no se nota, pero bueno, es lo que puedo hacer. Y digo, la primera versión de un cuento es un estallido, ¿no? Si sale bien, es un poema, digamos. Y la novela es nada, relajarse y quedarse en ese mundo mucho más tiempo, ¿no? Engrosar ese mundo, ¿no? De cualquier forma, no sé si... A mí no me gustan las novelas muy digresivas y muy... Bueno, excepto Bolaño, que es muy bueno, qué sé yo, pero en general, si no está bien hecha, no creo que la novela tenga de por sí que perder mucho el tiempo, ¿no? Puede tener subtramas y qué sé yo, pero no creo que tenga que estemos obligados a que sea un embole la novela, ¿no? Ni el hecho de escribirla ni de leerla, ¿no? Por algo existen las novelas cortas que son tan bonitas. Y las novelas largas, pero que son la explosión de un mundo, digamos. Es una apertura total. Perfecto. Bueno, de hecho, el tema de la pluralidad de géneros y tipos textuales en La Masacre, por ejemplo, hace que sea una lectura muy, muy veloz.
yo al menos la devoré. Pero también hace que tenga un ritmo, ¿no? Lo que es la lectura. Una pregunta que me venía en relación a lo que es la construcción de tu estilo es ¿qué posibilidades narrativas observas en la construcción de la historia en un espacio reducido, como puede ser un pueblo muy pequeño como Kruger? ¿Qué posibilidades aparecen ahí? Me gustan mucho los pueblos. Yo vengo de una ciudad chiquita y me gustan los Simpsons. Me gusta la cosa bíblica que tienen los pueblos, ¿no? De roles que ocupan los personajes, de cierto conocimiento. Acá en La Masacre me gusta que todos vean la misma telenovela y que después la comenten. Incluso incluyo pedazos de la telenovela, que eso medio se lo robé a Twin Peaks también, que tiene una telenovela adentro. Los pueblos, no sé por qué vuelvo a eso. Yo tampoco quiero que sea una marca de nada, ¿no? Yo pretendo tener como cierta libertad en el ámbito de la escritura, ya que en la vida la libertad es tan difícil de conseguir. Quiero tenerla en la escritura. Pero siempre vuelvo a la cuestión del pueblo. Antes eran pueblos de onda San Francisco, donde yo nací, de pampa, digamos, de desesperación y soledad absoluta, ¿no? Donde la noche cae con una fuerza impresionante. Y después, con esta novela empecé a trabajar la idea del pueblo serrano, ¿no? Hay uno en la sierra que se llama La Cumbrecita. Cuando yo fui invitado como escritor. Me invitaron a un hotel muy bonito. Y lo primero que hicieron cuando llegamos fue decirnos: no somos descendientes de nazis. Con lo cual son descendientes de nazis, es obvio, ¿no? Y La Cumbrecita es un pueblo mágico porque no podés entrar con el auto, ¿no? Lo tenés que dejar a la entrada, todo camino de tierra, todas casas alpinas, un cementerio en lo alto de la montaña con lápidas de madera muy bonitas. Todo es muy lindo, digamos, y a la vez la vida ahí debe ser muy extraña. Y yo cuando fui me quedó eso picando, ese paisaje. Para mí el paisaje es importante porque hace un poco a la vida y a la forma de ser de los personajes, ¿no? Yo siempre doy en mis talleres ese texto de Flannery O'Connor, donde habla de cómo en gran medida somos un producto del paisaje y un personaje del profundo sur. No es lo mismo que un neoyorquino o alguien que vive en California, digamos. Son formas distintas de experimentar la realidad directamente, ¿no? Y el lenguaje, o sea, eso se ve en todo, en la forma en la que habla. Entonces me gusta me gusta elegir el paisaje incluso antes de saber qué voy a contar ahí, ¿no? Pero después cuando esta novela surgió porque había escuchado, digamos, estaba muy bombardeado, como todos, por el discurso de la inseguridad en los medios y por imágenes que a mí me parecían como las de la novela, digamos, gente que entran dos tipos en una casa, matan a toda la familia, digamos, como todo el tiempo, esa clase de infierno dantesco, y eso me parecía que funcionaba mucho mejor en un pueblo idílico y perfecto, ¿no? Y eso es lo que dice también Stephen King en Danza Macabra, que es un hermoso libro muy recomendable para ver el terror, que el terror es, digamos, lo dionisíaco en medio de lo apolíneo, ¿no? Entonces, en medio del orden, de la belleza, de lo perfecto de esos pueblos serranos, la locura desatada es mucho más heavy. Si eso pasa en Buenos Aires, a lo mejor nadie se da cuenta. Lo toman como, ¿no? Ahí le da bolilla.
En fin, ya no sé ni de qué estaba hablando. Es que es exactamente así. Yo recuerdo de una frase de Mariana Enríquez cuando dice esto, ¿no? De que claramente alguien ve esto en la literatura y es como qué espanto, lo vemos, ¿no? En la vida real, en las noticias. Y además todos los cuentos de Mariana, o una gran parte, vienen de las noticias, digamos. Eso, ay, murió un chico. Mueren todos los días chicos en el mundo real, ¿no? Sí, por supuesto que la realidad supera la ficción, sí, obvio. Bueno, leía una nota tuya que alguien me preguntaba justamente sobre la literatura con función de denuncia social, ¿no? Y justamente decías esto, o sea, en realidad la literatura siempre estuvo denunciando cosas, siempre existió en la realidad. El tema es que no le damos bola, eso seguro. Claro, no le importa a nadie. Es como Cassandra, ¿no? La vidente a la que nadie le creía, estaba condenada a la que nadie le creyera. Exactamente. Y respecto a lo que decías de que el espacio determina a los personajes, ¿no? Que esto sí se ve muy claro, también hay una búsqueda, ¿no? de contactos de sus personajes con la experiencia de la otredad, ¿no? Como incluso para escapar del propio espacio que los determina. Sí. Muy bueno, lo voy a usar en las próximas entrevistas. Cada vez que tengo estas cosas me tiran cosas interesantes para la próxima entrevista y así vamos haciendo una cadena. Porque te digo, ves que son más inteligentes que yo los lectores. Sí, en general lo que hay es una búsqueda de muchos personajes de una experiencia más intensa que la que tenemos en la vida, ¿no? Y a veces la otredad termina siendo la punta de esa experiencia. Igual ya sabemos desde Adán y Eva que toda búsqueda de algo distinto implica un castigo, ¿no? Que el conocimiento se paga con castigo, la transgresión se paga con un castigo, ¿no? Los deseos que le podemos pedir a la pata de mono se pagan con un castigo, ¿no? Entonces, siempre lo que se produce es que salís de la caverna, ves el mundo tal cual es, o ves un mundo enrarecido, que a lo mejor es el mundo tal cual es, y después tenés que pagar por eso, ¿no? Creo que es otra de las necesidades medio universales también. La de oponer una experiencia intensa a este mundo heredado, trivial, ¿no? De tristeza, de aburrimiento, ¿no? Oponer a eso, y en gran medida el fantástico es eso, es como una especie de grieta, no en el sentido político, una especie de grieta por donde se puede ver otra forma de realidad, ¿no? Que muchas veces no es mejor ni peor que la nuestra, es simplemente otra, ¿no? Eso se ve muy bien en Cortázar, ¿no? Que siempre está comunicando dos mundos, siempre son puentes, sus cuentos y sus historias son siempre puentes, digamos, son siempre nexos entre dos mundos que se empiezan a tocar. Y para mí Cortázar en gran medida es un escritor de terror, ¿no? Pero muchas veces, mucho más de lo que uno cree, o incluso Bradbury es un escritor de terror, ¿no? Pero digo, Cortázar no se lo considera un escritor de terror, pero lo es, porque muchos de sus cuentos te generan esa sensación de sacarte el piso debajo de los pies, de dejarte completamente desnudo, ¿no? Sí, eso. Exactamente, eso es lo mismo. Y pensando en esto del eje que también le puse a esta charla, lo monstruoso que nos habita, pensaba que, bueno, hace poquito hice el Club Express así de dos relatos de la Casa de los Eucaliptus, ¿no? Y con los que estábamos debatiendo, salió esto de que lo que más inquietaba muchas veces era la indiferencia o la negación de eso que es diferente, ¿no? De ese rechazo a lo diferente,
como esta cuestión de la amenaza constante de que, como le contaba Franco en la charla anterior, de que nos develen que nosotros tampoco somos normales, ¿no? O que no somos enteramente completos. Entonces pensaba en esto, ¿no? De los monstruos que nos habitan, y podríamos decir que estas formas corporales de terror son una forma, digamos, de poner la mirada hacia adentro de nosotros mismos, de explorar nuestra propia condición humana y sus lados muchas veces siniestros, ¿no? Otra cosa que te voy a robar para la próxima entrevista. Es buenísimo lo que decís. Sí, para mí, digo, la dimensión interior es una dimensión desconocida también como la serie, ¿no? Es una dimensión que nos puede asustar a nosotros mismos, saber de lo que somos capaces y de lo que no, sentir que a veces somos desconocidos para nosotros mismos, o que nuestra, digamos que lo familiar, esta vieja idea de Freud, ¿no? Que siempre repito, pero me parece muy bonita, digamos, porque que el terror provenga de tu familia, de tu entorno, de lo que vos considerás más cercano o más común, es mucho más fuerte que sea una nave extraterrestre, ¿no? Para mí esa dimensión de lo terrorífico es fascinante, ¿no? Y en relación a la corporalidad, que a mí cuando me hola Vivian, y se fue, cuando me nombras la corporalidad, pienso en una de las fuentes de inspiración de la masacre. Fue el primer relato de la literatura argentina, ¿no? ¿Cuál es? A ver, chicas. El Matadero. Es Matadero. Que ya, otra vez, como Quijote, ya era una novela rara, no era una novela tradicional para nada. El Matadero como relato es rarísimo y inaugura una forma de ver lo político en Argentina, y de ver al enemigo, ¿no? Y de trabajar dándole la voz a las clases populares. Muy interesante, ¿no? Porque después lo va a hacer Martín Fierro también y muchos otros escritores, algunos desde el gesto político y otros desde la ironía, tipo Borges y Bioy cuando trabajan el peronismo en ese famoso cuento, ¿no? Que se burlan un poco de los peronistas, o qué sé yo, Lamborghini, no sé, pero digo, el hecho de la política vista desde la representación de los cuerpos, a mí me fascina, porque en Argentina, viste, tenemos una obsesión por los cuerpos, ¿no? Incluso fuera de la literatura. Yo daba unas charlas en el cementerio de la Recoleta, una especie de tours de terror, que después me dio fiaca seguir haciéndolo, pero estaban buenos porque me puse a investigar, pónganle, y descubrí la historia del cuerpo de Evita, que Evita, yo le decía, lo presentaba como la zombie, ¿no? Porque cuando murió, tuvo una especie de recorrido larguísimo antes de ocupar el lugar que ocupa en la Recoleta, ¿no? Se la robaron, estuvo en manos de un necrófilo demente, la enterraron anónimamente en Italia, una monjita le iba a dejar flores, la llevaron a Puerta de Hierro, la cambiaron por el cuerpo de Aramburu. O sea, tenemos una obsesión por los cuerpos en la historia argentina que es impresionante, ¿no? De las manos de Perón, los desaparecidos. Es algo que se repite históricamente y es muy heavy, es una especie de gore político y literario, ¿no? Yo la corporalidad
la pienso desde ahí, pero te digo que tu intervención estaba mejor. Lo que vos dijiste estaba mejor. Pensar, digo, que adentro del cuerpo, nuestro propio cuerpo, ahí está lo sobrenatural. Está buenísimo. Bueno, me alegra haberte aportado algo. ¿Qué cuento leyeron entonces? Bueno, ahí justo Sebastián, que estuvo presente en el club de lectura, iba a hacer una pregunta respecto a Eddie, y leímos Eddie y Muñeca. Y justamente hablabas de Freud, yo hice como un análisis más precisamente desde ese lugar, ¿no? Sobre esta cuestión de, bueno, tan importante del espejo como elemento, ¿no? De ese reflejo también de nosotros mismos y cómo podía leerse también desde ese lugar, incluso. Y acá la pregunta que tiene que ver mucho con lo que vimos en Muñeca, es verdad, y esto que yo te estaba diciendo anteriormente, volvemos al tema de la denuncia social, ¿no? Que acá te preguntan si la denuncia social en Muñeca o Eddie fue intencional, ¿no? Respecto, bueno, a lo que le pasa a esta mujer y digamos, este correr la cara, ¿no? Que tiene la vecina, al fin y al cabo, esa indiferencia que yo creo que es la que más mata en un punto. Y bueno, y justamente toda la denuncia también respecto a lo que pasa a Eddie, que digamos, estás hablando de bullying, ¿no? Y después las consecuencias también de eso. Si fue intencional o si fue una interpretación que como lectores le pudimos dar después. Fue la mejor interpretación que le pudieron dar, pero ahora que lo pienso, ahora que me lo dicen, sí, quizá lo más terrible en Muñeca es saber que esa mujer se va a quedar ahí, ¿no? Que esta otra vecina tan bien intencionada optó por el silencio, ¿no? Eso me parece terrible y otra vez lo voy a robar para las futuras entrevistas porque lo podemos relacionar con ciertos comportamientos civiles durante la dictadura, por ejemplo, ¿no? En mi taller doy el cuento este de Fowell, La larga risa de todos estos años, donde habla de esto, de la complicidad civil durante la dictadura, ¿no? Como la parte más jodida, porque sí, todo el mundo dice los militares, pero dice algo que es terrible, que es todos sabíamos, ¿no? Y todos nos hacíamos los giles, ¿no? Y eso es la parte más terrible. Sí, lo podemos ligar a Muñeca tranquilamente, ¿no? Sí, creo que es esto, los silencios. Todos esos silencios que también aparecen en tu narrativa son los que dejan este impacto, creo, cuando lees. Los secretos, sí, la forma en que a veces resolvemos para adentro, ¿no? Resolvemos no hacerlo público y que la historia no cobre una instancia pública, ¿no? Ya está bueno. Ahí Sebastián también nos dice que lo que contaba sobre el cuerpo de Evita también lo recupera la no ficción de María O'Donnell, ¿no? En Alan Moore. Sí, sí, y el otro, hay que saber manejar los tiempos. ¿Qué significa eso? El otro, Tomás Eloy Martínez, ¿no? En la novela de Evita, que está impresionante. Pero Evita es un zombie, ¿no? O sea, pensando en esto que dice Santa Evita. Sí, a mí me impresionó la historia que contabas sí, yo soy muy fan de los recorridos en la Recoleta, solo para que me cuenten esas historias. Así que por favor retomalo. No, pero era como muy largo, yo terminaba hecho pelota, digamos, hacía como 10 pasadas diarias, una cosa. Sí. Pero bueno, me permitió algo que está buenísimo, que es darme cuenta de que algunas de las historias de Recoleta son las mismas historias que me contaba mi papá en San Francisco, digamos. San Francisco, Córdoba, no Estados Unidos. Digo, y hay una cuestión de las historias de terror que van de boca en boca, que es como universal. ¿Y cómo llegó? O sea, después leo una escritora norteamericana que habla de la historia de un tipo que va al cementerio a clavar un cuchillo en una tumba y se da vuelta y siente que le tiran y cae muerto y se dan cuenta de que se clavó el sobre todo, ¿no? Esa historia me la contaba mi papá como si le hubiera pasado a unos amigos de él. O sea, o mi papá es mentiroso, o que seguro,
O las historias tienen como una especie de vida propia, no sé, como una escritora norteamericana y mi papá coinciden. Digo que es muy poco leído, mi viejo es carnicero. Digo, ¿cómo coinciden, no? Esas historias, eso me parece fascinante. Y una de las historias de Recoleta es la vieja historia de la mujer que está con el vestido de novia, se echa café, ¿no? Que todos conocemos, bueno, pero todos la conocemos. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo puede ser que todos conozcamos esos cuentos populares de terror? Es algo fantástico. Habría que ponerles un detector a esos cuentos para ver por dónde van. Y todos más o menos lo conocemos con las mismas palabras. Eso es lo más. Totalmente. Bueno, algo que pensaba y te quería preguntar es ¿dónde te parece que está también el atractivo en acercarnos a este tipo de textos terroríficos, pensando también en relación con el eje de esta jornada de corporalidad y barbarie? ¿Por qué convoca, no? Escribir, ¿Por qué leer terror? ¿Por qué escribir terror? ¿Vos estás hablando de por qué convoca escribir en general o escribir terror? No, con respecto al terror, porque por ejemplo, ahora con lo que... Sí, dale. Yo estoy de acuerdo, sí. No, estoy de acuerdo con lo que dice King en Danza Macabra otra vez. ¿Por qué nos asomamos para mirar el accidente, ¿no? Cuando sabemos que no vamos a olvidar ese accidente, que vamos a ver algo espantoso, ¿no? ¿O por qué vimos ese video de decapitación de periodistas franceses, o lo que sea, digo, ¿no? O esos videos de narcos mexicanos. Lo vi una vez y juro por mi madrecita que no lo veo nunca más porque fue algo muy terrible. No es gracioso. ¿Por qué lo hacemos? Digo, yo creo que más allá del morbo, se relaciona por un lado con cuestiones que todos tenemos dentro, digo, quien no ha querido matar a alguien, o no ha soñado con eso, o no ha tenido impulsos violentos, ¿no? Y mucho mejor si lo hacemos en el ámbito de la ficción, ¿no? O si lo leemos, ¿no? Mucho mejor si lo escribimos y si lo leemos a que lo estamos matando gente por ahí. Voto por eso. Y creo por otro lado que frente a otra vez a la trivialidad de la vida, a estas vidas repetidas de cuarentena que pasan los días unos iguales a otros, pero a la vida en general, digo, más allá de la cuarentena. Lo que plantean esos libros son una experiencia intensa, ¿no? Y una forma de leer con todo el cuerpo, no solamente con la mente, ¿no? A mí los grandes libros de terror, pónganle Cementerio de Animales, me afectaban el cuerpo, digamos, y yo dejaba el libro y veía el mundo de otra forma, ¿no? Me pasó con otros libros de un nivel más filosófico, si se quiere, de ver el mundo de otra forma, en el sentido de que Demian de Herman Hesse, ponerle lo leí y entendí que yo no era el malo en la película, ¿no? Pero que los malos eran los adultos, los apestosos adultos, que me legaban ese mundo de porquería que yo tenía que cambiar. Pero en terror lo que pasa muchas veces es eso, que no es una lectura que te deje indiferente, es una lectura que te conecta con aquello que no tiene nombre, digamos, con aquello que todavía nuestro terapeuta no le pudo poner nombre, ¿no? Y aquello a lo que se alude circularmente, y se lee con todo el cuerpo, se lee con intensidad y resuena. O sea, si está bueno el texto, no es nada fácil escribir un texto de terror, ¿no? Es mucho más fácil escribir autoficción y esas porquerías son nuestra propia vida que escribir un cuento o un texto de terror que dé miedo, ¿no?
Es difícil, es mucho más difícil. Como escribir un cuento de humor también, ¿no? Pero si funciona, eso nos conecta, nos sirve para hacer una especie de catarsis, ¿no? Y es inolvidable. ¿Qué sé yo? La gallina degollada, inolvidable, ¿no? Que yo un poco le robé para hacer muñeca. ¿Quién se olvida de la gallina degollada? Porque además es un cuento perfecto, digamos, en términos formales, ¿no? Eso es todo. Bien, y pensando justamente en línea de lo que decís, creo que coincido en esto de que el terror, bueno, se cuela, ¿no?, en la realidad, pero también se cuela en otras formas, y que, por supuesto, eso es lo difícil, que se vuelva, digamos, precisamente un género en donde se cuela por todas partes, ¿no? Y que creo que la escritura eso no es nada fácil, como tampoco, como dijiste, como el humor, ¿no? Tampoco no cualquier cosa, no se genera. No. Tiene, además, a ver, pasa dos cosas. Eso, Mariana, es una capa, ¿no? El primero tiene que renovarse, el género, ¿no? Tiene que adaptarse a nuestra propia experiencia. No puedes escribir terror como King, ni como nadie, ni como Lovecraft, ¿no? Porque la experiencia nuestra es distinta, o sea, somos otro país. No puedes escribir ciencia ficción como Bradbury, queda ridículo, digamos, ¿no? Tienes que adaptarlo a la experiencia de vivir en la Argentina en el año 2000, ¿no? Y por otro lado tiene que renovarse, digamos. Por eso los géneros cambian. Porque, a ver, una cosa es un libro con terror, digamos, y otra cosa es de terror, ¿no? Una cosa es un libro que te da miedo, y otra es un libro donde ves a un vampiro besándose con un adolescente. Son giladas, digo. Pero un libro puede tener un personaje terrorífico y no ser de terror, y a la vez estar bueno, qué sé yo. Pienso en El Conserje y la Eternidad, de Ricardo Romero, no sé si lo conocen. Es un libro sobre un vampiro que es portero de edificio lindo, pero portero, digamos conserje, completamente aburrido, completamente anodino, ¿no? Y que experimenta el 55, 76 y 2001. Y creo que otro año más, no me acuerdo, pero momentos de crisis de la historia argentina. Y es eso, digamos, es un vampiro aburrido que cada tanto le chupa la sangre a alguien, pero que tiene mucha angustia, y el libro pasa por la soledad del vampiro más que por la sensualidad, que fue durante toda la historia del género, fue como la marca distintiva, ¿no? O Karen Russell, que es una escritora norteamericana muy buena, que escribe un cuento que se llama Vampiros y Limones. Son vampiros viejos, tristes, que chupan limones. O sea, el género va cambiando porque va cambiando las figuras y las interpretaciones de los mismos monstruos, ¿no? Los monstruos siempre tienen un sentido, a veces no es tan claro, pero siempre están ahí para mostrarnos algo que no podemos procesar de otra forma, ¿no? Otra vez King, él decía que Regan, la del exorcista, era la forma en la que los padres veían a sus hijos adolescentes en esa época, ¿no? Como unos sacados que vomitaban y caminaban al revés, ¿no? A sus hijos drogadictos, así los veían, como poseídos. Entonces, ¿por qué pegó tanto esa película? Más allá que es una gran película, Exorcista, porque
estaba hablando de lo real, de una forma simbólica, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, no, para abordar lo real, si van a abordar lo que está sucediendo, háganlo de una forma simbólica, porque si no, si lo abordan literalmente, están haciendo periodismo, al momento de decírselos, ¿no? Y para el periodismo ya está diario, digamos, ¿no? La literatura hace otra cosa, otra operación sobre esa clase de tema, ¿no? Porque trabajan, pónganle los problemas de género, ¿no? Y es el hombre malo que le pega a la doncella. No, tenés que buscar una forma de simbolizar eso para que no quede como una moraleja, ¿no? Como algo un mundo perfectamente dividido entre buenos y malos. La literatura no es eso, ¿no? Y el gran cuento, un cuento de Schweblin, seguro que lo leyeron, que se llama Un hombre sin suerte, que para mí es la mejor forma, digo, algunos mejores cuentos sobre pedofilia que leí en mi vida, ¿no? Y el cuento no hay una sola escena de pedofilia. Eso está mantenido en la ambigüedad, y lo que son los jueces en el cuento somos los lectores, ¿no? Digo, los violentos son la gente normal. No hay una sola prueba contundente. El cuento se maneja en la ambigüedad y en ponerte a vos en lugar de la turba iracunda, digamos, que es algo que vemos muy seguido en esta época, ¿no? La turba iracunda de lo digital que va a masacrar a alguien, digamos. Eso, qué sé yo. Yo no sé ni qué estaba diciendo. Disculpen. Perfecto. Además, con todo esto que iba a preguntarte también cómo definís hoy el terror, creo que ya nos das justamente una definición a todo esto, ¿no? Es una palabrita. El otro día estaba charlando con Tomás Downey, que no sé si lo conocen, es un escritor de cuentos excelente, publicó 2 libros, y él decía, creo que está muy bueno, digamos, ¿cómo escribir una novela de ciencia ficción hoy? ¿No? Digamos, la ciencia ficción se entiende en contraste con el mundo real. Hoy escribís una novela de ciencia ficción y todo el mundo dice, mirá por la ventana, digamos, ¿qué sentido tiene? ¿No? O sea, mirá el mundo en el que vivimos, no sé si funciona. De cualquier forma, sí, la cuestión de los poderes de la imaginación, ahí se las escribo. Sí, eso te iba a decir, de escribir en el chat 2. Sí. Que Gaby estaba preguntando. No, es buenísimo, se lo súper recomiendo. Después el del vampiro se llama El conserje y la eternidad, y es de Romero. Santiago Cray, que también es un escritor fascinante, que trabaja con un borde interesante de lo real, ¿no? Uh-huh. Pero siempre es un tema cómo abordar el género desde el hoy, ¿no? O qué causa miedo hoy. Porque después vos ves películas tipo The Witch, ¿no? La bruja. Es una película sobre los informes, alta película, ¿no? No es fácil hacer una película de terror tampoco que esté buena a esta altura, que no sea solo... exorcismo, cosas paranormales. No, que no sea tipo salta a alguien debajo de la cama, ¿no? Que sea algo que, ¿no? The Witch es una película basada en los informes de brujería de la época del Mayflower, digamos, y que los toma literales, como si esos informes fueran verdad, ¿no? Entonces cuento, ¿no? Y es una película que no tiene nada que ver con el mundo de hoy, pero que da miedo por extrañas razones, y funciona muy bien, y es súper intensa, súper rica, ¿no? Entonces es raro, qué sé yo. Yo nunca quiero abordar, nunca es que piense en decir algo sobre el hoy.
¿no? Si sucede y puedo ser un medium de algo que me exceda, bien. Y si no, no me importa, digamos, ¿no? Pero pienso en el que escribió Jack Finney, creo que es el que escribió Los usurpadores de cuerpos, ¿no? Que fue esa novela que dio lugar a tantas películas. Son extraterrestres que toman la forma de nuestros vecinos, qué sé yo. Dio lugar a 5 o 6 películas, ¿no? Y todo el mundo le preguntaba, ¿es macartista o antimacartista? Es un extraterrestre, decía él. Digo, la novela era tan buena que captó algo que estaba en el aire, ¿no? Captó algo que lo superaba él mismo. Novela pulp, digamos, barata, pero captó. A mí me gusta esa función del escritor, pero que no es intencional, ¿no? Que sale. Porque tampoco es, otra vez, no somos opinólogos, ¿viste? Que nos dicen, ¿qué va a pasar con el dólar? Y bueno, los escritores somos otra cosa. No sabemos qué va a pasar con el dólar, sino compraríamos. Sabemos otras cosas sobre el futuro, pero no sabemos del dólar, no tenemos idea. Menos mal, yo ya estaríamos ahí como un grupo de... Me estarían preguntando. Claro. Bueno, ya vamos a ir cerrando, pero ahí Gaby preguntó algo muy concreto, ¿no? De qué es lo más difícil de escribir terror, ¿mantener el miedo o generarlo? Sí, ¿Qué es lo más difícil? Supongo que contar una buena historia de la mejor forma posible, como se escribiría también una novela realista, ¿no? Pero muchas veces el terror surge más que del monstruo, de una forma de narrar, ¿no? De técnica literaria. ¿Mm? Eso no lo dicen los escritores de terror porque se hacen giros. Pero, ¿no? Para que no se note. Pero el truco es cómo contar, como siempre, ¿no? Que la técnica literaria genere un estremecimiento. Pienso en un cuento de Samantha Schweblin largo que se llama La respiración cavernaria. No es un cuento de terror para nada, pero digo, es un cuento donde nosotros estamos en la cabeza de una mujer con Alzheimer, ¿no? Y no lo sabemos. Entonces percibimos esas repeticiones de gente desconocida, ¿no? Es impresionante. Y ahí es una técnica literaria que te genera la experiencia de una pesadilla, que en gran medida es lo que nos pasa cuando vemos una peli de terror, terminamos en una pesadilla, ¿no? Y por otro lado, a medida que voy avanzando en esta profesión, yo al principio, porque hay un gran tema que es mostrar o no mostrar al monstruo, ¿no? King lo muestra siempre, no le importa nada. Sale el monstruo con todos sus tentáculos y se los come, le tiran con granada, qué sé yo. Pero a medida que me pongo viejo, lo estoy ocultando un poquito más, o poniéndolo en lugares que habitualmente no están, digamos. Y estoy mostrando un poco más la puerta cerrada, ¿no? Que esto viene a tu pregunta de mantener la sensación de terror es súper poderoso, ¿no? Y para mí el mejor cuento de terror de la historia, que es La pata de mono, el cuento de terror lo escribió un humorista que escribió solo decir y después nada más. El mejor cuento de terror no muestra, ¿no? Cuando ellos piden el tercer deseo, que es que vuelva el hijo, no, el segundo, vuelve el hijo, se empieza a escuchar la madre y el padre ahí aterrados, y él le saca la mano y le pide como anular, ¿no? Entonces no lo ves al hijo, pero lo viste.
ya está todo dicho, digamos, ¿no? Entonces esa puerta cerrada es mucho más terrorífica. Y una novela sí, generar una sensación de cosa siniestra, de una especie de zumbido o de rumor, para mí es un ideal, ¿no? O de amenaza creciente, para mí es un ideal. No es que vaya todo a un punto, sino que más bien es algo que va creciendo de a poco. Y me pasa también con novelas de tipo 2006-66 de Bolaño. Es una novela terrible, larguísima, 1000 páginas. Se lee rapidísimo porque es impresionante. Y para mí es una novela de terror sobre las mujeres asesinadas en no me acuerdo de la ciudad real, él le pone Santa Teresa, en la ciudad de frontera de México. Son muchísimas, ¿no? Y es eso, la sensación es un zumbido que va creciendo y se va volviendo cada vez más extraño. Sin llegar a un punto, digamos, ¿no? A veces no es necesario. Creo que el mejor cierre que podemos dar de esta charla. Sí, vayámonos ahora que cerramos bien, antes de romperlo todo. Antes de romperlo totalmente. Hay que irse a tiempo. Claro. Es una buena decisión irse a tiempo, desaparecer, bomba de humo. Bueno, muchas gracias. Tenía un montón de tiempo charlando con vos, entonces es súper enriquecedora esta charla, muy interesante. En cambio, aparte, capaz te seguía dando datos, ¿viste? Para próximas entrevistas. Claro, obvio. Estoy con tanto que bueno, acá te agradecen mucho, bueno, bueno, gracias a ustedes por escuchar, estar acá. Los consejos de escritura valen oro, dice acá Seba. Ok. Después te paso el número de mi cuenta, cualquier cosa. Bueno, muchas gracias, Luciano, por tu presencia y agradecerte. Bueno. Queda un cierre que nos diste a Puerto Sandía. Buenísimo, sí. Que tengan un buen fin. Que anden bien, gracias a ustedes. Muchas gracias.